Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos a otro programa más de La Belleza del Arte, aquí en nuestra radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América. Estamos muy contentos de estar con hoy día también, ¿no es cierto?, nos acompaña desde Roma el padre Rodrigo Miranda. Muy buenas noches, padre, ¿cómo está? Buenas noches, querido Ricardo. Buenas noches a todos los amigos de la radio, a todos los que nos están escuchando. Los saludo nuevamente de acá desde Italia, de Roma, y como ya sabrán, es la ciudad eterna. Muy bien, muy bien. Aquí estamos otra vez en otro programa compartiendo con ustedes acerca del mundo del arte y todas sus implicancias. El arte es una de las disciplinas más bonitas, al mismo tiempo más complejas, porque abarca todo, digamos. Literalmente abarca todo. Tiene que ver con todas las áreas del conocimiento, de la realización del ser humano, además de crear una obra en concreto. Hoy queríamos hablar un poquito de el contexto en donde toda esta batalla cultural se ha estado dando, que es muy importante. Ya sabemos que hay gente que ha sacado libros, ¿no es cierto? Hay un libro de Agustín Laje que se llama La batalla cultural. Hay otra persona Arturo, que sacó otro libro que eh, se llama, si no mal recuerdo, em, la contrarrevolución, eh, la contrarrevolución cultural, algo así. Eh, sí, aquí está, aquí lo tengo, la contrarrevolución cultural, de Raúl Tortolero. Bueno, hay varios más que se han estado levantando. Yo creo que es muy bueno que exista, que esté esta mirada, ¿no es cierto? Tal vez un poco reactiva, ¿no? Como una reacción. Em, pero bueno, mejor eso que nada, y nosotros hemos estado de alguna manera tratando de entender los fundamentos, de dónde viene todo esto, cuál es el origen en el sentido histórico y también a nivel metafísico, filosófico y teológico. Entonces, a través de esta, ir profundizando el porqué de dónde estamos, hemos llegado, ¿no es cierto?, a cierta visión con una cierta claridad eh, de distintos personajes que hemos visto que han estado en la historia. Creo que en algún momento lo hemos mencionado. Hemos mencionado a Ockham, a Scotto, Maquiavelo, Descartes, etcétera. Hoy día vamos a mirar un poco la mirada más general, ¿no? En el contexto general y lo que han significado estas revoluciones, ¿no? La primera revolución, vamos a ir a entrar en detalle en cada una de ellas. Voy a hacer como una especie de índice, ¿no? La primera revolución que vamos a tratar fue la revolución protestante. Y no me estoy equivocando en la palabra, sé que se le dice la reforma protestante, pero en realidad lo que está ahí eh, procurando ejecutar es realmente es un cambio total. Entonces es una revolución. Esa revolución protestante es la primera que de los cuatro elementos que vamos a estar mencionando durante esta conversación, que por un lado está la iglesia jerárquica, por el otro lado está Cristo como figura principal, segundo Dios y tercero el hombre, ¿no? Entonces, estos cuatro elementos, ¿no es cierto? La iglesia, Dios, Cristo y el hombre están presentes hasta la Revolución Protestante, en la cual se deja fuera la misma iglesia. Es decir, se deja fuera la iglesia jerárquica. Eh, hay hartos elementos ahí que son uno de los que a mí más me llaman la atención, porque de alguna manera este acercamiento que en el caso personal, que me ha atraído hacia este camino de la belleza, del arte, de la profundidad,
de la función axiológica y trascendente del arte ha sido principalmente a través de la razón. Después se han ido acoplando otros elementos. Lo que me llamó la atención es que Lutero, en esta revolución protestante, una de las cosas que afirma es que la razón es la prostituta del diablo. Y qué extraño para mí, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo me da mucho sentido de que esta mirada, ¿no es cierto?, en donde la razón no está excluida, sino que está incluida, al contrario, incluso se pide, ¿no es cierto?, eh, eh, encontrar elementos filosóficos y razonar con la filosofía, que es parte de la propia necesidad del ser humano dentro de esta mirada religiosa de la Iglesia Católica. Me parece a mí excelente y eso es algo nuevo que aprendí hoy día. Me parece excelente. Bueno, pero esta revolución que parte con la reforma termina, ¿no es cierto?, alejándose de la iglesia jerárquica y no solo es una cosa institucional, sino que hay elementos detrás de eso que tienen que ver con elementos filosóficos, con elementos teológicos que aquí el padre nos va a ayudar a profundizar. Pero no es solo, lo que les quiero decir, no es solo que una cosa de cambiar un estamento administrativo, es decir, dejo de seguir esto y ahora sigo otra cosa. No, es mucho más fino. Bueno, después viene la segunda revolución, que es la revolución de, del iluminismo, en que ellos van alejándose y hasta el punto en que lo disuelven totalmente, la figura de Cristo. Ellos dicen o pretenden seguir en la búsqueda de Dios, pero a través de sus propios medios, a través de su propia eh, creación trascendental, ¿no es cierto?, de carácter gnosticismo, esoterismo, etcétera. Ellos dicen, vamos a llegar a Dios a través de este camino, eh, un camino que es totalmente subjetivo, relativo, y que paralelo al otro, ¿no es cierto?, también se aleja, de alguna manera, de una filosofía realista, y para poder echar mano a esta idea que ellos están levantando, a esta segunda revolución, necesitan también caer en el subjetivismo, en el relativismo. De otra forma no se sostiene. Entonces, viene esta segunda revolución en donde de estos cuatro elementos que ya habíamos mencionado, Dios, Cristo, la iglesia, el hombre, ahora se elimina el segundo, que es Cristo. Entonces ya hemos eliminado con esta revolución francesa en el periodo del iluminismo, hemos eliminado a Dios, a dos, uno es Cristo y el otro es la iglesia jerárquica. Obviamente todo ese proceso va a dar su hijo natural, que es la tercera revolución, la que todos más conocen, ¿no es cierto?, la comunista, la bolchevique, en donde ellos ya eliminan a Dios de frente. ¿Eh? El último paso de estos cuatro, ¿no? Entonces, queda solo, entre comillas, queda solo el hombre. Ya eliminaron la iglesia, eliminaron a Cristo y ahora eliminan a Dios. Y es el hombre por el hombre, y eso es un oxímoron, porque ¿cómo puede existir el hombre, que esencialmente es un ser que busca la trascendencia, existir, vivir, tener una existencia acá en la Tierra sin esta conexión con lo trascendente? De hecho, es una mentira. Pero bueno, esa es la revolución de Marx, la revolución bolchevique, en donde ya no está ni la iglesia, ni Cristo, ni Dios, supuestamente queda solo el hombre. Bueno, toda esa mentira que haya desenmascarada en la última revolución en la que ya estamos hoy viviendo, ¿no es cierto?, que es la destrucción del hombre. Esta es la última revolución, la destrucción del hombre. El hombre, contra su esencia, contra su naturaleza, que el hombre ya no, ellos, ¿no es cierto?, parten diciendo esta cosa de que el hombre no nace, sino que se hace, etcétera, etcétera, eh, porque ellos desconocen todos estos elementos trascendentales, metafísicos. Es totalmente, se pasó por un periodo totalmente materialista y ahora están en una cosa totalmente relativista y subjetivista, y el hombre, como una estructura formal, bella, con potencialidades espirituales divinas, de acceder a Dios, de hacer
una verdadera trascendencia termina siendo, ¿no es cierto?, disuelto en la nada, en donde ya no somos nada, incluso somos menos que materia, somos menos que una planta, que un arbolito. Por lo tanto, matar al feto, matar un ser humano en pos de cualquier otra cosa que pueden enarbolar diciendo que es un objetivo superior, el hombre termina siendo usado y abusado, porque a este nivel ya el hombre solo es carne y hueso del cual se puede abusar. Esta es la última revolución y esto es, en concreto es lo que nosotros entendemos como batalla cultural, y es precisamente frente a eso que nosotros estamos tratando de levantar una herramienta potente dentro de todas las que existen, pero es una de las más potentes, que es el arte que logra, ¿no es cierto?, conectar a nivel sensitivo con aquellas cosas que son trascendentales y todo su valor axiológico. Bueno, de eso es lo que hoy vamos a conversar. Ahí dejé hecha la presentación. Adelante, padre. No, muy bien, Ricardo, poder tratar estos temas así de modo general, ver todo el cuadro para que se vaya entendiendo la dimensión que tiene este desafío tan grande y por qué estamos tratando de ir bien a las raíces de lo que podemos hacer, porque de otro modo estamos combatiendo solamente efectos que son necesarios combatirlos, pero necesitamos ir a la raíz porque precisamente el enemigo está yendo a la raíz de todo esto, ¿no? Entonces, eh, me parece muy importante poder tomar de vuelta perspectiva, dimensiones de lo que se está dando desde hace muchos siglos, porque si nos ponemos a hacer este recorrido histórico nos daremos cuenta que no es de ahora, entonces no nos podemos quedar en soluciones de parche ahora, sino que esto viene de mucho tiempo y que tiene muchas aristas, como bien lo decías. Em, y si tiene muchas aristas, quiere decir que toca los ámbitos de toda la realidad, porque si recién mencionabas como los protagonistas de esto, bueno, si uno se fija en estos protagonistas, son lo que articula toda la realidad que nosotros vivimos. Entonces, llamar a algo batalla cultural, por ejemplo, para decir una contrapartida, una respuesta, una reacción, necesitamos verla de este modo, con esta formalidad, ¿no? Y pensaba, mientras que hacías en el análisis, Ricardo, que estamos usando un término, una palabra que es revolución, ¿no? Para describir estos distintos momentos históricos y que han dado efecto en todos los ámbitos. Entonces, quizás hay que ir a la palabra ahora porque con toda esta romantización que nos han hecho, esto parecería que las revoluciones tiene buen marketing, tiene buena propaganda, ¿no? Las revoluciones son algo que necesariamente, como el progreso, tienden a lo bueno, ¿no? Porque es nuevo, porque es bueno. Son todas esas palabras talismanes que muchas veces solamente son eso, propaganda, y no se sabe bien lo que significan. Entonces, quizás ir a la palabra revolución, a ver qué se entiende por revolución cuando estamos hablando en la historia y cómo se han dado esas revoluciones en concreto en el tiempo, ¿no? Cuando uno piensa, por ejemplo, mencionamos la Revolución Francesa o la Revolución de 1848, 1948, o ahora estas revoluciones acá latinoamericanas o hispanoamericanas, pero también otras revoluciones que incluso les han cambiado otra vez el nombre para hacerlas más glamorosas. Por ejemplo, las primaveras árabes, que también eran revoluciones, tomadas del modelo de estas revoluciones que nosotros estamos mencionando. Entonces, cuando hablamos de revolución, quiere decir en este ámbito que hay un cambio total. La revolución es total.
y por lo tanto lo que se pretende es eh, establecer una nueva realidad. O sea, hay veces que las personas piensan que revolución es, bueno, progresar en algo, pero significa que hay un sustrato que va quedando. No, acá no va a quedar ningún sustrato. Precisamente lo que se quiere eliminar es todo sustrato antecedente para proponer y sustituir algo consecuente que es totalmente distinto. Y de hecho los avances que has mencionado han sido en esta línea. Es una degradación, como ellos le dicen, una deconstrucción. Deconstrucción no es otra cosa que destruir para poner un otro sistema, un otro orden de realidad distinto. Entonces es una degradación de todo el orden del ser y de la realidad de las cosas y por lo tanto implica a cada una de las personas en su ser individual y en su ser social. Y por eso es que nosotros estamos viendo en toda la envergadura de esto, en distintos puntos del planeta muy distintos, con culturas muy distintas, y sin embargo aplicando los mismos métodos. Todo lo anterior es malo, es negativo, nos ha llevado a un nivel de degradación del ser humano, entonces tiene que ser cambiado. Bueno, eso es la revolución total. Y acá entonces lo que se quiere eliminar, como decíamos, un cierto orden, una cierta dimensión, pero es la dimensión terrena, natural, la que nosotros conocemos, pero va muchísimo más allá, porque nos damos cuenta que esta guerra en la que estamos todos involucrados, estas revoluciones tienen carácter espiritual, teológico, es decir, van muchísimo más allá de lo que nosotros podemos ver en nuestra realidad y por lo tanto, por supuesto, metafísico, o sea, más allá de lo físico, y por eso que nosotros hablamos de la cuestión filosófica y también en el concreto en las expresiones artísticas, que es lo que nos va acompañando en la vida para ayudarnos axiológicamente, hablamos en algún momento sobre los valores, para acompañarnos en el bien, en el valor, en aquellos ideales que hacen que la vida tenga sentido. Ahora entonces es quitar todo eso para sustituirlo en otra cosa. Pero incluso en el sustituirlo con algo, el problema es que ese algo es la nada. Por eso que todo esto, que nosotros le hemos dicho revolución total, no es otra cosa que la revolución de la nada contra el ser, la nada contra la realidad. ¿Por qué? Porque en definitiva, como bien mencionabas en la última revolución, es eliminar el último sustrato de todo, que es el ser humano, que es el único que se puede hacer consciente de que existe una realidad y que existe un otro. Entonces, como nosotros estamos viendo con prácticas concretas de eliminar al ser humano, el aborto, la eutanasia y todos los procedimientos que con eso conllevan, la identidad, todas las ideologías de género con sus distintas variantes, etcétera. Entonces es una revolución total y no tiene nada de romántico, ni nada de heroico, ni nada de ideal, ni nada de positivo, sino es eliminar lo que nosotros conocemos y eliminar por último a quien puede conocer y puede comprender esta realidad que, como decíamos en el último programa, nos ha sido dada para poder asombrarnos, explorarlas, agradecerla y poder hacer lo mejor que se puede para nuestra vida. Exacto. En el fondo es acercarnos a lo esencial de esta batalla. Y la gente dice, la batalla cultural, sí, la ley de la niñez. La batalla cultural, la ley del aborto. La batalla cultural, la identidad indígena. Bueno, o sea, una serie de elementos que no están equivocados, son parte de, son elementos que están ahí atentando contra el ser humano, pero cuando empezamos a profundizar en el origen, qué es lo que tiene como raíz, cuál es la raíz de todos estos males
podríamos, ¿no es cierto?, identificar en forma metafórica como, como una hidra, ¿no? Una hidra de muchas cabezas. Imaginen que una cabeza es la ley del aborto, otra cabeza es el género, la ley de género, la otra cabeza es la destrucción del lenguaje, otra cabeza es la destrucción de la... Todas son cabezas de esta hidra, que es como el mito, ¿no? Que una mata una y sale otra, digamos. O salen dos. Pero el corazón de esta hidra eh, es justamente lo que estamos diciendo ahora. En el fondo es un ataque a la metafísica, a los principios primarios de la realidad, de la construcción de la realidad, y que obviamente tiene un orden religioso, teológico y filosófico. O sea, cómo ellos pueden sostener toda esta estructura y con todas estas cabezas que van surgiendo, porque son coherentes. Todas estas cosas que ellos muestran obedecen a esa raíz. Entonces, si queremos dar una batalla cultural efectiva y no solamente, ¿no es cierto?, estar tapando parches o cortando cabezas, es decir, intentar cortar una cabeza y después otra cabeza, pero el monstruo sigue vivo. ¿Y el monstruo qué es? Es este monstruo que es anticristiano, antidios, antivida, antiamor, como recién está diciendo el padre, este camino hacia la nada, hacia el vacío, hacia fenecer. Entonces ahí está la batalla cultural. La batalla cultural está en eso, en recuperar ese sentido. Por eso que es tan importante cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de los trascendentales, la belleza, la verdad, la bondad, que son trascendentales y son objetivos, están ahí y nos acompañan, y uno a través de ellos puede acercarse a algo, tener constancia de esto, de lo trascendente de la misma vida y de la fuerza superior que está detrás de todo esto, a la que uno intenta acercarse, teniendo una vida de bien. Por eso que es tan importante. Estas personas, ¿no es cierto?, cuando se empiezan a trabajar y se van dando cuenta de que el arte es una herramienta vital para poder mantener vivo esta construcción cultural que tomó tanto tiempo en desarrollarse, ¿no es cierto? Y es precisamente lo que ellos quieren destruir, quieren eliminar la cosmovisión, la cosmovisión de esta sociedad en que el ser humano es hijo de Dios, imagen y semejanza, y por lo tanto, con derecho y de nacimiento, por su propio solo hecho de existir, de libertad, de dignidad, y esas potencialidades que le van a permitir, de acuerdo a las decisiones que libremente él tome, de acceder a una vida buena, una vida eterna o no, pero está ahí, está eso en él. Bueno, eso es lo que ellos están destruyendo. Eso es justamente lo que ellos quieren eliminar, y transformarnos en una especie de cosas, o menos que cosas, menos que animales, menos que la naturaleza, menos que todo eso, totalmente sin valor. No hay, para estas personas no hay un Dios o una fuerza superior que nos haya creado y nos haya dado toda esta capacidad, ¿no es cierto?, de caminar, vivir y acercarnos hacia el bien. Todo es como accidental y sin importancia, sin valor. Bueno, eso es lo sustancial de la batalla cultural, y en el caso, ¿no es cierto?, del arte también es precisamente aquello que tenemos que reconocer como el elemento de trabajo para desarrollar nuestra actividad. Has mencionado varias veces la palabra batalla cultural, y ahora en este contexto entonces estaría interesante poder precisar un poquito más porque
batalla implica un accionar concreto, eh, y cultural es ese adjetivo que se le agrega para entender que es una batalla distinta de las que nosotros conocíamos en cualquiera de los contextos normales, es decir, con armas, etcétera. Bueno, la batalla cultural es, además del término acuñado en muchas instancias, ¿no? Ya que tiene una historia larga esta expresión o con otras frases similares, pero en concreto es este accionar con lucha, con agonía, con esfuerzo, con sacrificio, con estrategia, en aquellos que son precisamente lo que hablábamos en estos programas pasados, en lo que son los valores culturales concretos. Recordemos un poquito, cuando hablamos de valor son en la línea del bien, las cosas que hacen bien y perfeccionan al ser humano. Cuando hablamos de valores culturales, quiere decir que son una serie de efectos de la cultura que son intangibles, o sea, que no se pueden tocar, y por lo tanto son una serie de ideas, por ejemplo, principios, criterios, pero que después eso se articula, se materializa, se concretiza en efectos concretos. Por ejemplo, el ámbito de la educación es un efecto concreto. ¿De dónde viene? Bueno, del deseo cultural de crecer integralmente, de tener derecho al crecimiento integral. Entonces, ahí hay un ámbito concreto que es la educación, con todos los sistemas que implica la educación, cuestiones físicas, una escuela, unos materiales, unos profesores, etcétera. Bueno, todo eso entonces son los valores culturales concretos. En esos valores culturales concretos se articula todo esto de la batalla cultural. Pero no nos podemos quedar en los efectos, porque si nos quedamos en los efectos concretos están en una realidad espacio-temporal, en un espacio concreto, en una geografía, por ejemplo, en un país, en una localidad, y en un tiempo concreto, es decir, en un periodo histórico concreto. Si uno se queda en los efectos, va a perderse en esas coordenadas espacio-temporales solamente. Entonces, además de estar trabajando en los valores culturales concretos, valores entendidos ahora como instrumentos, como medios, como ámbitos, como aparatos, como le dice el enemigo, por ejemplo Marcuse, pero tiene que tener esa mirada de esta profundidad de la que nosotros hablamos acá, esta mirada metafísica, esta mirada teológica, porque si no se va a perder en los efectos, hay que ir entonces a las causas. Y en las causas es en donde se da realmente todo este problema de la revolución total, porque lo que se quiere ir no es a los efectos, en primer lugar, sino es a la causa. La causa es la cultura entendida en la definición esencial. La cultura en la definición esencial es la sabiduría humana que viene desde la naturaleza humana. Por eso que el fin de todo es eliminar al ser humano, porque así se eliminan todos los efectos culturales. Sin ser humano no hay cultura. Es imposible, la cultura no es que baje del cielo, la cultura viene a través del esfuerzo de los seres humanos. Pero ese ser humano tiene esta apertura hacia el infinito, por lo tanto hacia Dios, y entonces ahí están todos los valores culturales que se relacionan con Dios y todos los valores culturales concretos, por ejemplo la iglesia como una institución física, real, jerárquica, con cuerpo, no una asamblea de un movimiento espiritual que no se sabe qué es lo que es, ni quiénes son, ni dónde se da, etc. Sino que es algo concreto. Por eso que esa iglesia real, concreta, visible, jerárquica, es la que está guiando al ser humano, es lo propio, ¿no? El deber propio, la responsabilidad propia, es ayudar a conducir al ser humano a la comunión con Dios. Tiene que ser algo concreto. ¿Por qué? Porque el ser humano es de lo concreto. El ser humano tiene cuerpo y alma, no es solamente cuerpo, no es solamente alma, espíritu, sino que tiene cuerpo y necesita entonces concretizarse en un lugar. Por eso es necesaria la iglesia jerárquica, visible, el cuerpo místico de Cristo se llama en
en teología. Bueno, entonces, cuando se comienza esta batalla cultural a dar en las causas, es mucho más efectivo también que se pueda hacer bien en los efectos. Cuando en la primera revolución se habla de que el protestantismo, ¿no? Este primer paso de destrucción de nuestra civilización occidental cristiana, se quiere ir en contra, y de hecho es así históricamente, se va en contra de la iglesia jerárquica, bueno, se va en contra de aquello, de aquella institución concreta que tiene que ordenar al ser humano a lo sobrenatural. Entonces, la revolución protestante es la primera que le corta la trascendencia al ser humano. Entonces, le cierra las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque hace que el ser humano comience a vivir para su subjetividad, y por eso que es todo este periodo en donde comienza la autonomía. Autonomía es una palabra que se compone de dos: auto y nomía. Auto es sí mismo y nomía viene de ley. Entonces la persona comienza a darse la ley a sí misma, o sea, a no depender de un orden sobrenatural o de la ley natural, de los mandamientos, etcétera, y entonces comienza a vivir solamente de modo natural humano, pero comienza ahí la degradación. Entonces, ver la batalla cultural desde ese punto de vista, desde lo profundo, nos hace ser más efectivos en la batalla cultural, también en los efectos. Entonces, es importante ir a siempre relacionar estos dos aspectos, digamos, de todo este trabajo, que, como se ve entonces, es muy profundo, muy intenso, y de mucho esfuerzo, sacrificio, porque estamos hablando de estas cosas más profundas de toda la realidad que nos rodea. Sí, ahí yo quería hacer un aporte, porque como ellos han ido destruyendo todo, ¿no? Toda noción que es natural, naturalmente uno siente que hay algo más en la vida. Eso desde niño uno siente, pero no es ingenuidad, es la franqueza y la naturalidad que tiene un niño para percibir que hay más cosas que aquello que es visible, que es tangible. A propósito de eso, que una de las cosas que Marx, ¿no es cierto?, tanto ha, tanto ha ido permeando en- en- en el pensamiento de derecha y de izquierda, o sea, estoy hablando de cualquier sector político. Marx ha ido permeando con este materialismo en que solo somos materia y que nada más existe que la materia, y que la materia en esa lucha automática de choques, de golpes, de, de dialéctica, va generando un nuevo producto, y ese producto siempre es mejor que lo que había antes. Bueno, toda esa teoría que hoy día se asume como un falso dogma, eh, está errada, está equivocada. Para eso quería recordar dos cosas. Primero, hablando a nivel científico, ¿no? Primero, la materia de lo que está constituida, hay ciertos elementos, ¿no es cierto?, que se pueden reconocer a través de microscopios atómicos. Se pueden reconocer, ¿no es cierto?, algunas partículas, y, y bueno, no son cosas, sino que son como una especie de onda, eh, y de alguna manera eso va construyendo lo que nosotros entendemos como materia, y a través de eso nosotros podemos actuar. Yo puedo tomar esta taza y tomar el líquido que necesito, digamos. Pero, pero a nivel en este mismo nivel físico de la materia, de científico, cuando ellos intentan descubrir, porque la materia tiene efectos, ¿no? Tiene efectos gravitacionales, tiene efectos, ¿no es cierto?, en la misma radiación, etc. Entonces, la materia en el espacio, que se ha estado analizando, bueno, los mismos científicos han descubierto de que hay una materia que no saben qué es,
ven solamente sus causas, sus efectos, por lo tanto por eso la pueden medir y calcular y decir, sí, aquí está esta materia, existe. Bueno, alrededor de un 80% más que eso, en el universo infinito hay una materia que no saben qué es. Así de simple. O sea, la ciencia, con todas sus herramientas y con toda su soberbia, que cree descubrirlo todo, hay un 80% de todo lo que existe en el universo que no tiene idea qué es. Que no tiene idea, no sabe. Entonces, como no sabe, le pone este nombre, materia oscura. Es decir, no tenemos idea. No sabemos. Punto. Eso lo pongo simplemente para dar cuenta de que la ciencia, esta diosa ciencia, nos trae ciertos beneficios y nos permite acercarnos a cierta realidad, pero siempre son aproximaciones, no son verdades eternas. Y van cambiando, se van transformando, de un error se pasa a otro, y en el estado en que hoy nosotros nos acercamos a la materia del universo, lo que podemos constatar es que somos un 80% ignorantes, no sabemos qué es. Eh, Ese es un punto. Segundo, ya habíamos esbozado la otra vez a propósito de esto mismo, del principio de entropía. El principio de entropía que los científicos han constatado en la materia, que tiende, ¿no es cierto? Toda la materia por sí sola tiende a esta disolución, a disolverse. Completamente contrario a la idea que tenía Marx. Y Marx, que decía que la materia en forma automática iba luchando y generando choques y creando y produciendo cosas, vida, así de la nada en forma automática, cosas buenas y nuevas en forma automática. El principio que más predomina en la materia, en todo el espacio, es el principio de entropía, y lo que busca es la disolución de las cosas. Cada vez que nosotros estamos vivos, cada vez que nosotros despertamos, vemos el amanecer, escuchamos los pajaritos cantar, vemos cómo se mueven los árboles con el viento y estamos respirando, en el fondo es una fuerza distinta que está ahí haciendo resistencia a la disolución, al principio de entropía. Yo se lo he preguntado, ¿no es cierto?, a los científicos, ¿por qué si todo, por qué si todo en la naturaleza, este principio mayor, ¿no es cierto?, tiende a la disolución, a la entropía, ¿por qué existimos? ¿Por qué estamos? ¿Por qué estamos donde estamos? Bueno, siempre los científicos terminan diciendo, no, es que los científicos no explican, no describen el porqué de las cosas, solo explican los fenómenos. Bueno, eso es cuando la ciencia abandona, ¿no es cierto?, su propia búsqueda de la verdad y simplemente se contenta con la explicación del fenómeno, es decir, el cómo, que en realidad no explica ni el por qué ni el para qué. Em, Eso en relación a esto que estamos hablando de la materia, del mundo espiritual, del mundo eh, material y del mundo espiritual. Que yo creo que es bueno retomar varias veces eso, porque las personas, ¿no es cierto?, y como están tan influidas, hay una corriente tan fuerte de negar esta área espiritual e inmaterial, que muchas veces, ¿no es cierto?, lo tratan de forma peyorativa, como, no, pero si la ciencia lo explica todo. No lo explica. Hay un misterio con el que tenemos que vivir, y hay un misterio con el que vamos a vivir, y hay formas de acercarse a él de forma sana, ¿no es cierto?, caer en estas cosas esotéricas, como bien decía el padre, ¿y quién inventó esto? O sea, me saco una ley, un principio del bolsillo, del sombrero, invento una secta, una cosa extraña, y que parezca como interesante o de alguna manera matemática, numerología, cualquier cosa extraña. Claro, eso es lo que se pierde, esa posibilidad es lo que se pierde cuando uno se aleja de una profunda, seria, sana y verdadera doctrina religiosa que te acerca de la mejor forma hacia este misterio, que es el misterio que todos
todos vivimos y todos estamos en este tránsito de vida, vamos caminando hacia la muerte y aunque nos queramos hacer el loco, ese misterio está ahí y hay respuesta, hay forma de acercarse, pero no es por no es esto, ¿no es cierto? Esta negación que nos plantea Marx ni esta ilusión que nos plantea el iluminismo. Y hablando entonces de todos estos aspectos, ¿no? Como bien decías, espirituales y materiales, y para dar razón también de el por qué se dan estas revoluciones, quizás recordar de vuelta las cuatro formalidades del ser humano y de la sociedad. Cuando hablamos de formalidades, o sea, ¿cuáles son los aspectos que podemos reconocer en el ser humano, que al fin y al cabo es el que está en el centro del problema cultural, ¿no? ¿Cuáles cosas podemos observar? Así como bien decías que con la inteligencia se puede llegar a apreciar estos cuatro modos de ser, ¿no? Lo primero es que el ser humano es algo, es decir, una entidad, existe, está ahí, ¿no? Es lo primero. Es una realidad. ¿No? Con los sentidos yo me doy cuenta que hay alguien, independiente de reconocer su identidad, su nombre, etcétera, sus datos, ¿no? Yo me doy cuenta que hay algo que está ahí, es una realidad, una entidad. Esa es la primera cosa, la primera formalidad que podemos observar en un ser humano. Lo segundo es la definición de persona humana. Normalmente se dice animal racional. Bueno, ahí tenemos las otras dos formalidades. O sea, hay algo en nosotros que compartimos con todos los animales, las funciones vitales, por ejemplo, de cualquiera de los sistemas que componen nuestro organismo, circulatorio, respiratorio, digestivo, etcétera. También reaccionamos respecto de los estímulos, tenemos ciertos movimientos pasionales, instintivos, etcétera. Bueno, hay un ámbito animal. Hay otro ámbito, y se fijan que vamos dando más características y por lo tanto hay más perfección. O sea, no es solamente una cosa el ser humano, no es algo que está ahí lanzado, como se dice hoy en día, lanzado a la vida para la muerte, como decía Heidegger. Y tampoco es animal solamente, y ahí es donde muchas veces se nos quiere relegar, ya antes de este último paso a ser una cosa y después de una cosa a la nada. Bueno, el ámbito de lo animal. Lo tercero es, bueno, racional. Somos distintos a los animales, a las plantas, a las cosas, etcétera. Por más que hoy día quieran incluso compararnos con los animales, ¿no? El ser humano es el único ser que se hace consciente de que es consciente y se hace consciente de que puede pensar y pensar la realidad. O sea, ese proceso de conciencia, solamente conciencia como abstracción, no conciencia de un golpe, porque por ejemplo el animal también se da cuenta que lo están golpeando, pero no es que se da cuenta en un modo de abstracción. Por ejemplo, el ser humano puede pensar en las matemáticas. Las matemáticas y puede hacer cálculos matemáticos sin necesidad de la materia. O puede, por ejemplo, hablar de estas cosas que estamos hablando acá, que son más filosóficas, que tienen que ver con el pensamiento ya fuera de las realidades materiales, las categorías, por ejemplo, del lenguaje, del significado, ¿no? Conectar ideas que son abstractas. Por ejemplo, estamos hablando de la cultura. La cultura es una idea abstracta. Después, cuando se realiza algo, un efecto, bueno, es algo concreto, pero la cultura es algo abstracto, es un sustantivo abstracto, como es decir, la libertad, ¿no? Es un sustantivo abstracto. Bueno, entonces el ser humano tiene esa dimensión racional. Y por último, el ser humano no es solamente razón científica, razón como el positivismo en todo el ámbito del iluminismo, que es la otra revolución, sino que tiene esta apertura ya no a responderse sobre la verdad de las cosas de este mundo, sino, como bien decías, la verdad del más allá. O sea, después de la muerte, ¿qué? Cuando el ser humano quiere conocer más allá de las categorías, de las condiciones, de las coordenadas físicas o metafísicas, entramos al mundo de lo trascendente. Bueno, esa apertura a lo trascendente, ese instinto religioso, se responde solamente con vida espiritual, que es precisamente esta unión, esta conexión que muchas veces decimos con Dios.
y por lo tanto estamos en el ámbito de lo sobrenatural, más allá de nuestra naturaleza. Bueno, estas cuatro son las formalidades que nosotros podemos identificar en el ser humano. Si son cuatro formalidades, quiere decir que se dan revoluciones entre cada una de ellas, y es lo que bien decía Ricardo al inicio. Es decir, la razón cuando no quiere someterse al ámbito de lo sobrenatural, viene todo este humanismo autónomo que lo encarnamos históricamente con el protestantismo. Cuando lo animal quiere preponderar sobre lo racional, viene históricamente la Revolución Francesa, en donde comienza ya a vivir el ser humano como bestia, en el ámbito del romanticismo, por ejemplo, o en el ámbito de la función científica racionalista o positiva, que solamente la materia observable es lo que importa, lo demás no. Pues bien, entonces la otra realidad, la otra rebelión es de la realidad misma, de la cosa, la entidad contra lo animal. Y entonces ahí viene el comunismo. Y el ser humano termina siendo una tuerca dentro de una maquinaria, un sistema. Entonces no importa ya la individualidad, sino importa la masa, el colectivo, el tribalismo, ¿no? Ya en nuestras políticas públicas muchas veces es lo que significa, ¿no? Como dicen ahora, los pueblos originarios. No interesa que hayan personas en esos pueblos, ¿eh? Más allá de que uno puede cuestionar que si son pueblos o son originarios, digamos, que es muy cuestionable la expresión. Entonces, la realidad de cosa ya es contra la realidad de ser sensitivo, aunque sea. Pero viene la última, que es ya la no existencia contra la existencia, o sea, la nada contra el ser. Y por eso es que hablamos de la revolución de la nada. Y eso es la posmodernidad. La posmodernidad quiere eliminar toda realidad para crear otra nueva. Lo que pasa es que acá viene el punto determinante, que no lo van a plantear como lo estamos planteando nosotros tan crudamente. Acá siempre se juega mentira por verdad. O sea, se trata de proponer y hacer un marketing de una serie de verdades, pero que van a ser poco a poco tergiversadas para salir con la suya. O sea, cuando se habla, no, los derechos humanos, bueno, es que si uno lo toma así en abstracto, un derecho humano es una cosa buena. Lo que pasa es que si nosotros preguntamos, a ver, ¿y de qué derecho y de qué ser humano me están hablando? Entonces, ahí comienza a ser muy distinto lo que nosotros conocemos. Por lo tanto, ahí se empieza a jugar con el lenguaje. El lenguaje comienza a tergiversar el contenido de nuestro pensamiento y entonces empieza a influir en la cultura y va a cambiar la realidad cultural, que es lo que nosotros conocemos ahora. ¿Cómo puede ser que hoy en día lo que antes era para todo el mundo negro, ahora resulta que es blanco? Eso ha sido un proceso de largos años de mentira por verdad. Como decían en tiempo del iluminismo, miente, miente que algo quedará, ¿no? Entonces, esa es la propaganda de hoy. Y por lo tanto, ¿cuántos son importantes los medios de difusión masiva para ir prolongando, ir proyectando esa mentira por verdad? Y entonces por eso que acá entra de lleno el ámbito del arte, como le dicen hoy día, de la industria cultural. Es decir, con todas las disciplinas artísticas que van a hacer de bocinas repetidoras de todo el discurso que venimos diciendo de estas revoluciones. Y hoy en día más que nunca, el arte se ha transformado en mero panfleto publicitario de ideas macabras que nos van a llevar al triunfo de la nada, a la revolución de la nada, precisamente. Bueno, eso es lo que hay que combatir y en eso es lo que se van definiendo todas estas revoluciones. Por eso quería hacer el alto para integrarlo todo esto y para que se vea cuán importante es la realidad de estas ciencias del espíritu que nosotros estamos hablando, la teología, la filosofía y el arte, para esta batalla cultural. Si el enemigo se ha dado cuenta de esto, y por eso que no las tenemos ya a la mano, por eso que se las han sacado de cuajo de toda nuestra cultura, entonces no podemos dar una batalla cultural contra un enemigo cuyas armas son esas tres, y para nosotros queremos batallar con otras cosas. Es que no nos vamos a encontrar con el enemigo, nos vamos a perder en otras cosas.
Entonces hay que retomar estas tres esencias del espíritu para luego incorporar todos los otros elementos propios de la batalla cultural, porque tiene muchos ámbitos, como decíamos al inicio. Claro, al final terminamos reducidos a pequeñas, que no alcanzan a ser batallas, sino escaramuzas políticas, no alcanza a ser una batalla cultural, terminamos enfrancados en pequeñas escaramuzas políticas, luchando por una ley, luchando por una cosa, pero no yendo al fundamento, a la raíz de esto, que es esencialmente cultural en su más sentido, en el sentido más profundo que tiene, ¿no? Que es justamente toda el, eh, eh, la mirada teológica, filosófica, lo metafísico, qué es lo que está en cuestionamiento. Y el cuestionamiento que en su versión artística, ya que estamos hablando del arte, como ejemplo, ¿no es cierto?, podemos hablar a propósito de esta revolución hacia la nada, podemos recordar la pintura invisible, esta exposición de la pintura invisible, que es la expresión clara y concreta de lo que estamos diciendo, es decir, llegar a la nada, a donde ya no hay nada. El concierto intocable, donde la gente entra a un teatro repleto, el pianista saluda, se sienta, no toca nada y se va. Y no hubo música, no hubo sonido, no hubo experiencia artística. O lo mismo que pasa con la escultura invisible y bueno, y otras degradaciones, pero en el fondo es hacer arte en concreto que va en esta línea, en la destrucción del ser humano, de su esencia, y para hacer eso, ¿no es cierto?, ellos han estado combatiendo con este nivel, a nivel metafísico. Por lo tanto, es justamente eso lo que nosotros tenemos que hacer si que queremos hacer una buena y verdadera batalla. Bien, yo creo que ha sido esclarecedor toda esta conversación que hoy día hemos tenido. Padre, ¿quiere terminar cerrando con algún tema? Quizás afirmar lo último que has dicho, Ricardo, y que venimos diciendo bastante, ¿no? Muchas veces uno se da cuenta de la envergadura del conflicto, no solamente por los análisis que puede hacer en positivo, es decir, delante de los efectos que uno ve, sino también en negativo, es decir, aquello que el enemigo afirma o niega. Y si uno lee los textos, mencionamos al inicio este recorrido del pensamiento, Ockham, Descartes, Spinoza, después vienen con Spinoza y Hegel, ya comienza y Kant entre medio a desenvolverse ya todas estas revoluciones hasta pasar por Nietzsche, por Heidegger y por todos los que nosotros conocemos y que han articulado esta guerra cultural. Si uno lee sus textos, de los más grandes, pasando por Heidegger, Foucault, Derrida sobre todo, etcétera, Adorno, Horkheimer, ¿no? Va a darse cuenta inmediatamente cuando uno los lee aquello que a ellos les interesa. Y lo que les interesa lo escriben explícitamente. Cuando uno lee, por ejemplo, los textos de las feministas de cualquiera de las olas, como se dice hoy en día, mencionan más técnica y específicamente los autores que quieren destruir de nuestro occidente cristiano que los textos de la batalla cultural de nuestros mismos sectores. Es decir, entonces, cuánto es importante reconocer esta dimensión de la guerra espiritual, en donde se van a ir dando distintas batallas y donde hay que pelearlas efectivamente, pero si el enemigo me está evidenciando dónde está el meollo del asunto, no puedo ir entonces a hacer otro tipo de estrategia, ¿no? No voy a dar en el clavo, no voy a poder resolver en algo. Entonces, bueno, preocuparse por todos estos problemas, esto no es solamente teórico, sino que tiene consecuencias muy prácticas para la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces, preocuparse por esto, ir pensando las cosas, ir hablando entre nuestros seres queridos, sobre todo las familias para con los hijos, cuidando lo que ellos van leyendo,
lo que ellos van conversando, ¿no? Los temas, las expresiones, porque ahí está entonces los efectos que ellos van percibiendo de todo este enemigo que quiere llevar adelante esta revolución de la nada. Así que para todos los amigos que nos escuchan, bueno, gracias nuevamente a la radio, gracias a ustedes con la paciencia que nos escuchan y que nos dan esta oportunidad, pero de vuelta, es importante y entonces hay que seguir pensando en estas cosas para el bien de toda nuestra sociedad humana, para el bien común. Esta batalla del arte está enmarcada, ¿no es cierto?, en esta gran batalla que es cultural y que no es más que otro segmento de una profunda y terrible guerra espiritual. Eso es lo que estamos viviendo y queramos mirar o no, es lo que estamos sufriendo. Podemos poner un poco de atención, ver sus consecuencias y constatar esto, lo que acabamos de decir. Así que, bueno, tenemos que seguir, hay que, en el caso del arte, prepararnos, todas las personas que tenemos esta inclinación hacia las actividades artísticas, prepararnos con muchas herramientas, con mucho conocimiento que se necesita, porque el enemigo ya ha permeado todo lo que nosotros en forma fácil podíamos acceder. La mayoría de las cosas van en una dirección equivocada, entonces necesitamos de alguna manera rehacer las bases de lo que es el buen arte para poder, ¿no es cierto?, hacer una buena batalla, ser un agente colaborador con la verdadera y buena cultura, aquello que restablece, ¿no es cierto?, la calidad espiritual y metafísica del ser humano en comunión con Dios y con todas sus instituciones. Em, Así que bien, bien en eso estamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Ya estaremos el próximo sábado nuevamente hablando de otros temas y profundizando algunos que ya hemos tocado en otra oportunidad. Muchas gracias a la radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Y muy bien, estamos entonces hasta la próxima. Buenas noches, padre. Buenas noches, queridos amigos.